tema de ahora se llama diferenciación logarítmica. La diferenciación de una función complicada, y igual a f de x, que contiene productos, cocientes y potencias, puede simplificarse por medio de una técnica denominada diferenciación logarítmica. La técnica de diferenciación logarítmica consiste en 3 pasos básicamente, pero antes vamos a enseñarle las características que debe tener la función para aplicar diferenciación logarítmica. Puede usted observar acá la base. Vamos a mover esto. Y la potencia. Son funciones. Son funciones. Esas son las características que usted tiene que observar. O sea, el exponente es una función y la base también es una función. Cuando estas características se dan, es cuando usted debe aplicar diferenciación logarítmica. Hago la observación que los ejercicios que vienen sobre este tema en la prueba virtual, ahí se le hace la observación o la recomendación que utilice diferenciación logarítmica para que usted no tenga duda que debe de aplicarla. Pero en caso que no estuviera esa instrucción, usted lo que tiene que observar es que la base es una función y que el exponente es una función. Anteriormente, nosotros aprendimos a resolver, por ejemplo, cuando teníamos que la base era una función, pero que el exponente era una constante. Y por la regla de la potencia, aprendimos que la derivada era 4x a la 3. También tuvimos otros ejercicios cuya configuración era 4 elevado a la x, donde podemos observar que la base es una constante y el exponente es una función. También aprendimos a derivar esa función exponencial, obteniendo que la primera derivada iba a ser la derivada de la potencia, que en este caso es 1, por la potencia en sí, que es 4 elevado a la x, o sea, por la función en sí realmente, por logaritmo natural de la base. Aquí está. Observen estas dos presentaciones y compárela con la que vamos a resolver ahora. Aquí tenemos una función elevado a otra función. Pero antes teníamos una función a una constante, la regla de la cadena o lo que es la regla de la potencia. Y acá 4, una constante elevado a una función, en este caso el teorema de derivada de función exponencial. La derivada del exponente por la función misma, por el logaritmo natural de la base, para que ustedes comparen y vean la diferencia. Ok, haciendo esas diferencias, vamos a empezar ahora a aplicar el procedimiento de diferenciación logarítmica. El procedimiento de diferenciación logarítmica consiste en 2 pasos simultáneos. En primer lugar, usted me le va a poner valor absoluto a la izquierda y valor absoluto a la derecha. Y vamos a tener y igual x elevado a la seno de x. ¿Observe? Valor absoluto a la izquierda y a la derecha. Pero también me le va a aumentar al lado izquierdo logaritmo natural y al lado derecho
logaritmo natural. Esos son los dos pasos simultáneos. Valor absoluto a ambos lados y logaritmo natural a ambos lados. Una vez que usted ya hizo esta primera parte, lo que va a hacer es aplicar al lado derecho propiedades logarítmicas. Aplicar propiedad logarítmica. Nada más al lado derecho. Al lado izquierdo usted lo va a escribir todo exactamente igual. Va a tener logaritmo natural del valor absoluto de y. Pero al lado derecho usted debe recordar aquella propiedad que le dice que la potencia o el exponente del argumento de una función logarítmica pasa a multiplicar. Y por lo tanto le queda seno de x multiplicado por logaritmo natural de x. Observe acá la propiedad de que el exponente pasa a multiplicar. Hasta ahorita no es derivado. Pues esta es la primera parte de diferenciación logarítmica. Repito los pasos. Valor absoluto a la izquierda y a la derecha la igualdad. Logaritmo natural a la izquierda y a la derecha la igualdad. Tercer paso, al lado derecho aplicar una propiedad logarítmica que le dice que la potencia o el exponente pasa a multiplicar al logaritmo natural. A partir de aquí, usted lo que va a aplicar ahora es diferenciación implícita. Me va a derivar implícitamente el lado izquierdo. La derivada del logaritmo natural de y, usted debe recordar que se escribe en el denominador el argumento y en el numerador la derivada del argumento. La derivada de y es 1, pero como estamos derivando y, queda y'. Ahora vamos a derivar el lado izquierdo, el lado derecho, perdón. Pero observando que en el lado derecho tengo un producto. Vamos a copiar el primer factor, que es seno de x, por la derivada del segundo factor. La derivada del logaritmo natural del valor absoluto de x es 1 sobre x. Más, copio el segundo factor, logaritmo natural, puede poner solo la x, por la derivada del seno de x, del primer factor que va a ser coseno de x. Y la derivada del argumento de esa función trigonométrica va a ser 1. Aquí hemos derivado. Ahora vamos a simplificar y a despejar para esa derivada. Usted va a tener acá y'. Aquí le va a ir quedando seno de x sobre x. De una sola vez puede observar que el denominador de la segunda parte es un 1. Por lo tanto, el mínimo va a ser x por 1. Vamos a hacer la suma. Siempre le aconsejo que haga la suma o resta que le va a quedar planteada. X por 1 le va a quedar x. Y multiplica cruzado. Seno de x por 1 le va a quedar seno de x. Más x por logaritmo natural de x coseno de x. Pero no se olvide que aquí tenemos una y en el denominador que al pasar al otro lado va a pasar a multiplicar. Entonces toda esta expresión queda multiplicado por y. ¿Qué vamos a hacer ahora? Sustituir a lo que es igual y, que siempre es igual a la función original. Puede observarlo acá. Vamos a sustituirlo y lo vamos a hacer ahí mismo
Vamos a borrar la y y vamos a poner x elevado a la seno de x. Ok, aquí para terminar el ejercicio, quiero que observe lo siguiente. Vamos a copiar el numerador. Y aquí vamos a aplicar división de bases iguales. Observen, tengo x. Vamos a copiar la x y vamos a restar los exponentes. Por lo tanto, me va a quedar la respuesta x seno de x. Como el exponente del denominador es 1, me va a quedar acá menos 1. Y esa sería la derivada. En este tipo de ejercicio, le aconsejo que haga la suma y le aconsejo que aplique esta propiedad de división de potencia, que copia la base y resta los exponentes. Porque de esa manera le va a venir realmente, si le sale algún ejercicio configurado en la prueba virtual, así le va a venir, escrito de esta forma y más o menos al final. Por lo menos el 80% que yo revisé, esa es su respuesta final. ¿Alguna pregunta? Lick, Ari, yo tengo una pregunta. ¿Por qué puso X seno de X en vez de Y? No entendí bien esa parte. ok. Quiero que observe el inicio. ¿Qué es Y? Aquí tenemos Y. Y si usted se recuerda, aquí teníamos Y, ¿cierto? ¿Pero qué es Y? Y es X elevado a la seno de X. Lo que hice una sustitución por la Y original. Ah, ya entendí, gracias. Lick, disculpe, se muteó usted solo. Sigue muteado aún, Lick. Por poco
Disculpen la interrupción. Daniela, ¿puedes repetirme su pregunta, por favor? Sí, quisiera saber qué fue lo que hizo con el denominador, es que no pude escuchar bien. Con el denominador lo que hice fue división de bases iguales. Aquí tiene usted la base X en el numerador y la base X en el denominador. A usted le enseñaron en álgebra que cuando tiene división de bases iguales, copia la base y resta el exponente del numerador menos el exponente del denominador. ¿Está claro? Sí, gracias. Perfecto. Vamos a resolver otro ejercicio, que es el problema 58. Dice lo siguiente. Encuentre una ecuación de la recta tangente a la gráfica y le dan la función y le dan el valor de X. El procedimiento usted ya lo sabe. Lo único es que aquí internamente vamos a aplicar diferenciación logarítmica. Entonces vamos a copiar la ecuación que dice y igual X, y acá creo que dice logaritmo natural de X elevado a la X con un valor de X igual a E. Vamos a confirmar, así es. Ok, entonces les recomiendo que usted encuentre la derivada o que encuentre el valor de Y. Yo voy a encontrar el valor de Y en este momento. Y como siempre, yo voy a encontrar el valor de Y, sustituyo el valor de X en la función original. Aquí tenemos X, va a quedar E. Tenemos X, nos va a quedar E, X, E. Al hacer esta operación, usted debe recordar que el logaritmo natural de E es 1. Y 1 elevado a la E es 1. Por E, la respuesta le queda E. Aquí tiene el valor de X y aquí tiene el valor de Y. Lo que tiene que hacer ahora es obtener la primera derivada. Para obtener la primera derivada, observará que aquí hay un producto. Le vamos a aplicar la regla del producto. Vamos a copiar el primer factor por la derivada del segundo. Pero observe que el segundo es una función elevada a otra función. Yo le recomiendo que lo copie aparte. Usted viene y aparte me copia Y igual logaritmo natural de X elevado a la X. Ya sabe que el procedimiento de diferenciación logarítmica nos dice que escribamos logaritmo natural del valor absoluto del lado izquierdo, logaritmo natural del valor absoluto del lado derecho. Pero aquí inmediatamente usted puede observar que esta potencia va a pasar a multiplicar. Puede hacerlo de una sola vez o puede hacerlo por partes. Esa es decisión suya. Aquí va a tener X por logaritmo natural de X nada más. Porque esta potencia de X va a pasar a multiplicar. Entonces le va a quedar logaritmo natural de X. Una vez que usted ya hizo esto, que puede aplicar 3 pasos. Número 1, valor absoluto a ambos lados. Número 2, logaritmo natural a ambos lados.
Y número 3, aplicar la propiedad del logaritmo, que la potencia pasa a multiplicar. Usted va a aplicar ahora diferenciación implícita. ¿Okay? O sea que la diferenciación logarítmica es una combinación entre diferenciación implícita y los primeros 3 pasos. Ahora, al derivar logaritmo natural del valor absoluto de y, esto va a ser igual a la derivada del argumento, que va a ser 1 por y' sobre el argumento. Al lado derecho observamos que hay un producto, copiamos el primer factor por la derivada del segundo factor. La derivada del segundo factor va a ser el argumento escrito en el denominador por la derivada del logaritmo natural de x, que va a ser 1 sobre x. Más, copiamos el segundo factor, que es logaritmo natural del logaritmo natural de x, por la derivada del primer factor, que es 1. Ok, usted ya desde este momento, en este tipo de ejercicios donde usted sabe el valor de x y sabe el valor de y, no tiene que despejar, puede sustituir. Y es lo que vamos a hacer para facilitar el ejercicio. Observe, y vale e. Igual, x vale e. Si usted quiere, puede simplificar un poco acá, ¿verdad? Aquí tiene, por ejemplo, una pequeña fracción compleja. Con un 1 en el denominador, le va a quedar 1 por 1, le va a quedar 1. Y en el denominador le va a quedar x por logaritmo natural de x, pero debemos de recordar que x es e. Entonces le va a quedar e por logaritmo natural de e. Haciendo la sustitución directamente. Más, y acá logaritmo natural de logaritmo natural de x, pero x sabemos que es e. Multiplicado por 1, pues no le afecta. Y ahí usted utiliza su calculadora, puede recordar acá algunos conceptos. Logaritmo natural de e, en su calculadora usted siempre va a obtener que es 1. Entonces aquí le va a quedar 1 sobre e por 1, pero acá hay una e que también va a poder cancelar. Logaritmo natural de e, aquí le va a quedar 1. Y ahora yo quiero que usted en su calculadora escriba logaritmo natural de 1 y me dice cuál es la respuesta. Es 0. Así es. Entonces, toda esta expresión queda igual a 0. Por lo tanto, aquí nos queda 1 y la e que está dividiendo pasaría a multiplicar. Y ahí usted tiene su primera derivada. Ahí va a tener su primera derivada de este factor, ¿verdad? No se le olvide. Vamos por partes. Aquí va a tener que y' va a ser igual a e. Pero es la derivada, recuerde, acá del segundo factor, ¿verdad? Esa es la derivada, que usted puede escribirlo acá o no escribirlo. Esa es decisión suya. Entonces ya sabemos que aquí, al evaluar, nos va a quedar e. Puede escribir e de una sola vez, pero como hay un producto, aquí voy a copiar el segundo factor, que va a ser logaritmo natural de x elevado a la x por la derivada del primero, que va a ser 1. Sustituimos, x es e por e más, y acá tenemos logaritmo natural de e elevado a la e por 1. Entonces me va a quedar e al cuadrado más 1, porque esto es 1. 1 elevado a la e es 1, por 1 es 1. Y ahí tiene usted su primera derivada. Como ya tenemos nuestra primera derivada, podemos encontrar la ecuación. Recuerde que el valor de y es e, el valor de m es e al cuadrado más 1,
Y el valor de X es E, más el valor de B. Usted acá puede multiplicar, le va a quedar E al cubo más E más B. Y sustituir acá, esta E al pasar acá va a poder cancelar y le va a quedar que B es igual a E al cubo. Aquí vamos a tener que B es igual a E al cubo y por lo tanto mi ecuación me va a quedar E al cuadrado más 1 por X más E al cubo. Vamos a hacer una pequeña revisión porque estos ejercicios significan mucha concentración. Definitivamente el valor de Y es E. Aquí el producto, copié el primer factor y derivé el segundo, ¿verdad? Aquí copié el segundo y derivé el primero, pero para llegar a esta E, lo que hice fue derivar el segundo escribiéndolo aparte, ¿verdad? O sea, derivar esta situación acá. Apliqué aquí valor absoluto a la izquierda y a la derecha, logaritmo natural a la izquierda y a la derecha. La potencia del argumento pasó a multiplicar y luego apliqué diferenciación implícita. Me quedó Y' sobre Y. Aquí copié el primer factor. La derivada del logaritmo natural de X es 1 sobre X sobre el argumento. Más el segundo factor por la derivada de X que es 1. Sustituimos y al despejar acá nos quedó que esta derivada de esta función es E, que es la parte de esto, ¿va? Cuando derivo el segundo factor, la respuesta es E. Volví a hacer aquí la sustitución del valor de X, que es E, y obtuvimos que Y', que es la pendiente de la recta tangente, nos quedó E al cuadrado más 1. Y aquí despejamos B igual a E al cubo, y luego pudimos obtener nuestra ecuación de la recta. ¿Alguna pregunta, Marlon? Lick, ese E a la 3 no sería negativo. Oh, tienes toda la razón. Tienes toda la razón, porque va a pasar al lado izquierdo. Totalmente de acuerdo con usted. Hago la rectificación y quedaríamos acá. Totalmente de acuerdo con usted. ¿Otra pregunta? Bien, entonces son ejercicios. Recuerde que este es el último ejercicio, ¿verdad? Hasta aquí se va a evaluar su segunda prueba virtual de la segunda unidad. El día lunes vamos a utilizarlo para despejar algunas dudas, los que tengan dudas. Y el día martes usted estaría haciendo su prueba. Le aconsejo que en los problemas donde le pidan derivar utilizando diferenciación implícita, dos cosas. Primero, le van a quedar sumas y restas. Le aconsejo que haga esas sumas y restas. Y segundo, que aplique la división de bases iguales. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Jocelyn. Buenos días, ingeniera. Ya. Una pregunta, si tenemos cualquier duda, podemos consultar en el foro de la clase. Claro, hasta la fecha que dice ahí, usted siempre pudo tener la oportunidad de poder consultar en el foro de consultas académicas. Totalmente de acuerdo con usted, Jocelyn. ¿Otra pregunta? Ok, solo quiero ratificar que aquí, mire, desde el inicio tenía un producto. Entonces copié el primer factor y derivé el segundo. Y la derivada del segundo, ya evaluado en E, porque aquí fue, o sea, tuve que aplicar diferenciación logarítmica. Y me dio E, la derivada. Y luego aquí copié el segundo factor por la derivada de X, que es 1. Volví a sustituir el valor de E y me quedó que la pendiente de la recta tangente era E cuadrado más 1. Sustituí el valor de Y por E, de M por E al cuadrado más 1, X por E. Hicimos el producto. Aquí me quedó E al cubo más E. Esta E se cancela con esta E porque pasaría negativo. Y como bien su compañero dice, esta E al cubo pasaría al otro lado y por eso es negativa. Y aquí me queda que B es menos E al cubo. Bien, jóvenes, eso es todo por hoy entonces. Nos vemos el día lunes, si Dios lo permite. Por favor, cuídense. Buen día.